Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos, por estar aquí hablando de la resurrección y sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también el volver a vivir, el revivir aquellas cosas que pensamos que ya estaban muertas. El día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de Segunda de Corintios en los versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y mire que cuando la vida nuestra empieza a cambiar y nos decidimos a vivir por aquel que murió por nosotros, nuestra vida empieza a florecer. Empieza a cambiar y empieza a dar esos frutos que permanezcan. Algo que dure a más allá de esta vida, más allá de este egoísmo y de lo que podamos estar pensando en esta época que estamos viviendo, en este tiempo que nos toca estar en esta tierra. Mucho más allá puede permanecer en nuestras generaciones venideras, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los de ellos a su vez. Entonces, este caminar con el Señor hace que la vida florezca y que florezca para bien, que florezca no con espinas y con cosas que lastimen, pero con aquellos retoños que van a glorificar al Creador de esto mismo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro vivir y nuestro caminar diario debe ser para vivir para Él, para que Dios sea glorificado y para que más gente lo conozca, para que más personas quieran saber quién es ese Dios al que usted y yo servimos, quién es ese Dios que nos ha cambiado, quién es ese Dios que ha hecho diferente nuestra vida, quién es ese Dios que ha hecho posible que lo que ya estaba muerto vuelva a vivir. Para eso, dice para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestra vida debe ser para eso, para glorificar al Señor con nuestra vida, con nuestra forma de ser y para que otros sean contagiados, para que otros sean convencidos, pero no en ese convencimiento de, bueno, pues estoy solamente no, los que estén plenamente convencidos de que Dios es real, que existe y que les puede ayudar a cambiar y cambiar esa forma triste de vivir por aquella que tenga un gozo pleno, un gozo que a pesar de las circunstancias diarias, a pesar de los problemas, de las necesidades, de las enfermedades, de las angustias que podamos pasar, de las carencias, sigamos floreciendo y sigamos viviendo, porque cuando uno llega a un punto en el cual las cosas materiales no tienen importancia, el gozo se presenta de otra manera. Muchas veces nos vemos angustiadas y preocupadas por cosas que nos hacen falta, por cosas que necesitamos, por lo que no tenemos y no nos enfocamos en lo que tenemos, que es muchísimo, esa salvación que nos dio aquel que resucitó por nosotros. Y cuando lo vemos de esa manera, empezamos a contagiar a los demás y todo lo demás viene a ser secundario. Todo lo demás, lo que pensemos que nos hace falta, lo que no tenemos, de lo que carecemos, viene a ser secundario. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Póngalo en las manos del Señor, viva para el Señor y se va a dar cuenta que es una vida totalmente diferente. ¿Sabe qué pasa? Muchos, después de creer y poner su fe en el Señor Jesucristo para ir al cielo después de morir, olvidan por completo lo que nuestro Dios hizo por ellos y viven toda su vida ignorándolo.
y sí van a ir al cielo, pero nunca han visto un cambio real en su vida, ni se han comprometido a vivir para agradarlo a Él. La palabra de Dios nos habla de un hombre que encontró un propósito en su vida después de haber creído plenamente en Dios y cambió y decidió a lo que acabamos de ver, a no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. En el libro de Hechos encontramos a Esteban, un cristiano que al ser arrestado dio su defensa inútilmente, pues de cualquier forma fue apedreado hasta morir. Y vemos en el libro de Hechos capítulo 7, a partir del versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, cuando estaba hablando Esteban del Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y miren, este joven Saulo, complacido de lo que estaba sucediendo, dice la Biblia que él consentía que mataran a Esteban. En el libro de Hechos 8:1 vemos a este hombre. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y en Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y vemos aquí más adelante a este hombre Saulo. Escuchen lo que dice al principio en el capítulo 9. Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era su forma de vivir. De eso vivía, respiraba amenaza y muerte. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo, quien después de reconocer quién era Dios y aceptarlo como su Salvador, en cuanto escuchó, en cuanto le dijo quién era, él decidió no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Y después pudo decir con pleno convencimiento en el libro de Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo pasó esto? Si estaba diciendo en Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Así vivía él, respirando amenaza y muerte. Creyendo que agradaba a Dios, vivía una vida equivocada con odio. Un odio tan grande
que perseguía y mataba a los que se decían ser cristianos. Esa era su vida. Imagínense cómo dormía él, cómo se sentaba, cómo andaba, cómo comía. Si él respiraba, amenaza y muerte. No tenía una tranquilidad. Siempre andaba al acecho de los cristianos para acabar con ellos. Ese odio lo hacía ir hasta donde fuera posible para tomar venganza. ¿Se ha puesto a pensar que ese odio que usted pudiera tener o que a lo mejor usted que está escuchando tiene por alguien o por algo, es un odio tan grande que no le permite vivir así como decía el versículo, para aquel que murió y resucitó por usted? Porque hay algo que le impide, hay algo que no le permite. En el libro de Filipenses, más adelante en el capítulo 3 y el versículo 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para haber podido llegar a decir esto, aquel que respiraba odio, es porque ya vivía para aquel que murió y resucitó por él. Solo alguien que realmente ha conocido a ese Dios que es real y que ha cambiado su manera de pensar, estima las cosas que antes veía importantes con el valor que se le da a la basura, que hasta cierto punto ya no es importante, pero ahora hasta es repugnante. Dijo de esa manera, lo tengo por basura. Lo que tenía antes por importante ahora es tan repugnante como la basura. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitar ese odio y poder agradar a aquel que dio su vida y que resucitó por nosotros? Número 1, poner atención para oír la voz de Dios. Dice en el versículo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hemos asistido a muchas reuniones, a muchas conferencias. Probablemente no faltamos a ningún servicio, pero es realmente una costumbre y no oímos la voz de Dios que nos reprende, pero también que con amor nos habla y nos invita a cambiar y nos llama por nuestro nombre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por eso en este versículo el Señor quería que supiéramos que cuando Pablo lo llamó, le dijo, Saulo, Saulo, sabía quién era él. Y a usted y a mí el Señor nos llama por nuestro nombre. No lo ignoremos, pongamos atención para oír la voz de Dios. ¿Ok? Número 2, pongamos atención a leer su palabra. Pongamos atención para que cuando nos hable, no tengamos duda de que es Dios hablándonos, que no sea algo confuso, ¿será Dios o no? ¿Lo diría Él o no? Y que nos demos cuenta que Él está interesado en que dejemos ese odio por alguien o por algo y que volvamos a vivir, que no se debe seguir así todo tiempo, que hay otra vida diferente. Y Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él no estuvo dudando. La transformación que tuvo ese hombre Saulo a transformarse a Pablo fue el hecho de que él puso atención desde el principio. Número 3, contestar con humildad y no con altanería. Muchas veces Dios nos quiere enseñar el camino donde debemos andar y pensamos que sabemos más. Y no hacemos caso, aún sabiendo que nos está hablando a nosotros. No le hacemos caso cuando sabemos que estamos mal, que ese odio no debe ser porque Dios no es así. Natural de nuestra carne sí es venganza, odio, rencor, pero los frutos del Espíritu van a quitar eso y en lugar de él va a estar el amor de Dios. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo reconoció que él era el que le estaba hablando. Busca en su corazón la razón por qué su gozo está muerto y reconcíliese con Dios. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y principalmente,
hágale caso, hagamos caso a ese llamado a cambiar y dejemos ese odio, deje ese odio si lo tiene en su corazón y cámbielo por ese perdón y amor que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, que no haya nada que no se parezca a Él. Número 4, no tenga miedo a hablar de Dios a quien sea necesario. No tenga miedo. Hágalo cuando tenga oportunidad. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Después que el Señor le dijo quién era, lo reconoció y que Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando el Señor le dio la orden de ir y hablarle a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios, y que por esa razón le llegó el Evangelio a usted y a mí, él no tuvo miedo de hacerlo. Si el apóstol Pablo no hubiese obedecido, si no hubiera actuado con humildad, no nos hubiese llegado el Evangelio a nosotros, los que somos gentiles. Entonces, número 4, no tenga miedo de hablarle de Dios a quien sea. Hágalo cuando tenga la oportunidad. Cuando dejemos de pensar en lo que dicen de nosotras, ¿qué van a decir? Ay, y si dicen esto, ay, pero me da pena. Y cuando nos enfoquemos más en pensar qué dice Dios, qué piensa Dios de mí, entonces es que realmente vamos a olvidarnos de que por qué tengo esto contra este, por qué tengo este odio contra esa persona, y vamos a volver a vivir, a revivir como éramos antes. Será una vida queriendo agradar a Dios antes que a los hombres. Al apóstol Pablo no le importó, y cuando él tuvo la oportunidad de defenderse y hablar frente al rey Agripa, ya era otra persona. No el que perseguía a los cristianos, pero más bien el que quería que todos supieran de aquel que había muerto y resucitado por él. En Hechos 26 lo vemos hablando, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Cuando él tuvo la oportunidad de hablar y defenderse ante el rey Agripa, se burlaban de él y a él no le importó. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? A los profetas, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y nunca sabremos, ¿verdad? Solamente en el cielo sabremos si Agripa fue salvo o no, si el rey Agripa, porque él escuchó. ¿Sabe? Nuestro trabajo no es que la gente sea forzada a ser salvo. Ese es trabajo de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio y decirle a otros que hay un Dios que resucitó, que murió, fue sepultado y que resucitó, para que también nuestra vida tenga esa vida que florezca y que lo que esté muerto resucite. Y como dijo en el libro de Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchas veces, de verdad, ese es nuestro problema. El pensar más en nosotras, en cómo vamos a lucir, en lo que van a decir, en que nos van a criticar. Es una fanática, en que se van a burlar. Y estamos pensando realmente, ¿qué dice Dios al respecto? Nos está dando la oportunidad de hablar con alguien y no lo hacemos. Y cuando nos demos cuenta de que de esto se trata, de que vivimos para que lo conozcan a Él, vamos a dejar de pensar menos en nosotros. Hace unas semanas eso fue la semana antepasada, estaba visitando con mi esposo y estaba haciendo mucho frío. Y me dijo, no bajes aquí, voy a bajar a tocar esta puerta. Pero cuando él bajó, había unas niñas y lo volteé a ver y le dije que quería hablarle a esas niñas. Una señorita, una jovencita y una niña, como en sus 17 tal vez, y una niña más jovencita. Y me dijo, bueno, entonces bajé, estaba haciendo de verdad mucho frío. Me subí el gorro de mi abrigo
y empecé a hablar con ellas. Era un lugar, un área muy sencilla, unas casas que se veían de mucha necesidad, un área de casas movibles, de trailers, casas movibles. Y empecé a hablar con ellas y ellas muy atentas y les empecé a dar el plan con un frío, estaba temblando. Y ellas se quedaron ahí y escucharon todo lo que yo les estaba diciendo. Y ustedes no quieren ir al infierno, ¿verdad? No, pues saben, ese es el destino que tenemos por haber pecado. Y ustedes han pecado, sí, pues yo más porque soy más vieja. Y le digo, qué vergüenza decir esto, ¿verdad? Y les digo, me hubiera encantado decirles, yo nunca he pecado porque voy a la iglesia. Pero no puedo, les dije. Todos hemos pecado. Y aunque vaya a la iglesia, eso no me quita el pecado. Y les empecé a decir, ¿saben qué es lo único? ¿Y cómo pueden ir al cielo? Solo porque Dios murió en la cruz y resucitó y vive en el cielo. No tienen que ir al infierno. Y empecé a hablar con ellas y llegó un momento que les dije, ¿quieren pedirle a Dios para que vayan al cielo? Y me dijeron, sí. Y entonces les dije, ok, miren, nosotros oramos con los ojos cerrados porque hablamos con Dios. El creador de este universo, nos inclinamos, merece todo nuestro respeto. Vamos a orar y que se hincan en el piso con nieve, con lodo y frío. Y yo no dije, párense, en un momento casi se los digo, hacía mucho frío. Y ellas llevaban pantalones y yo, pues mi falda no era muy gruesa. Y sentí tanta ternura de ver el corazón tan suave de esas niñas que me hinqué con ellas y oramos ahí. Mi esposo tuvo oportunidad de tomarme una foto porque es inusual en el invierno y todo eso, y en la calle, y que ellas quisieran así tan receptivas. Bueno, entonces les dije, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Quieren ir? Sí. Y les dije, ¿por qué no le piden permiso a su madre? Y dice, ven, ella no está haciendo nada. Y fui muy contenta, iba muy gozosa, ese gozo que da de haber guiado a alguien a los pies del Señor y de saber que hay gozo en el cielo por eso. Le voy a hablar a mami, dijo. Yo me quedé en ese frío. Cerraron la puerta. Pasó un poquito de tiempo y la abrieron. Me dio tanto gusto. Le dije, está la madre y tal vez hasta ella quiera venir. Y salió un hombre muy parecido a la niña grande. Y me dijo muchas cosas feas y ofensivas. Y lárguese no sé qué. Y me quedé, no pude decir una sola palabra, ni siquiera señor, no quiero invitar a sus niñas, me lo dijo tan rápido y me azotó la puerta. Pero sabe, no quitó el gozo. Fui y le dije a mi esposo, pero eso no me quitó el gozo. También estaba haciendo lo que debía hacer por aquel, ya no estaba viviendo, porque ¿qué van a decir de mí? Ay, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Y cuando vemos esto, si se da cuenta, las otras cosas pasan a ser secundarias. Y lo que uno piensa que vale la pena, deja de tener ese valor. Quite ese odio que tiene. Cámbielo por amor, por perdón. Y viva, como dice Corintios, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.